Saludo al doctor José Antonio Crespo, comentarista, analista político en este espacio, observador, pues, en general de los procesos electorales, pero específicamente en este, donde la situación es complicadísima. Esta asamblea constituyente que se va a encargar de redactar la nueva Carta Magna está por encima de cualquier poder, incluso del poder presidencial. Lo dice la Constitución actual. Pero el que está propiciando que así sea a modo es el propio presidente venezolano. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Pepe? Fíjate, yo me preguntaba cómo es posible que se pueda convocar una asamblea constituyente que va a hacer una nueva constitución en los términos que acabas de señalar, es decir, nadie se puede oponer a lo que surja de ahí, de esa constitución en principio. Creo que hay alguna salvedad que ahorita comentamos. Pero en principio, ¿cómo puede haber una convocatoria, una asamblea que va a ser una constitución y que tiene amplias facultades si el propio Congreso, que está dominado por la oposición, no acepta esa posibilidad? Entonces, ¿cómo es que se puede convocar a esa asamblea, a esa elección para esa asamblea constituyente? Y es que en la Constitución actual, Pepe, sí, que se hizo bajo el gobierno de Hugo Chávez, se prescribe que esta convocatoria la puede hacer tres posibilidades. El presidente por sí mismo, que eso es lo grave. Si el presidente, sin el respaldo del Congreso, sin un aval del Congreso o de la Suprema Corte, puede convocar, y es lo que hizo Maduro. Yo convoco a que se haga esta asamblea constituyente que tiene todas estas facultades y de la cual va a emanar una constitución, sin el consenso de nadie más. Es decir, pero la Constitución lo permite. Probablemente Hugo Chávez, previendo que eventualmente pudiera haber un Congreso opositor, pues metió esta cláusula en la que el presidente puede convocar una asamblea constituyente con amplias facultades. Esta asamblea constituyente puede decidir sustituir al actual Congreso, lo puede hacer, puede decir, miren, nosotros nos vamos a constituir como actual Congreso en lo que hacemos la Constitución, eventualmente a lo ya mejor, lo intentó Nicolás por Maduro, el lado de la Suprema Corte. Por el lado del Tribunal Supremo, la sí, Suprema Corte. Y se echó para atrás. Tuvo que echarse para atrás. Así es, pero ahorita esta asamblea constituyente, que está conforme a lo que dice la Constitución, porque la convocó el presidente y la Constitución permite que el presidente por sí mismo, sin el acuerdo de nadie más, convoque esta asamblea constituyente. Es algo increíble, Pepe, desde el punto de vista democrático. Fíjate que hay que recordar que incluso cuando en la Alemania nazi, cuando en la Alemania de Hitler, se disolvió el Congreso para darle todos los poderes al Führer, es decir, al propio Adolfo Hitler, se hizo porque la mayoría del Congreso así lo aprobó. O sea, en las constituciones democráticas se prevé que pueda haber una disolución del Congreso para darle todo el poder temporalmente en condiciones, digamos, de emergencia al Poder Ejecutivo, sí, pero previa mayoría del Congreso que acuerda autodisolverse. Pues aquí no, aquí es solamente el dictamen o un decreto del presidente el que dice que se haga la Asamblea Constituyente, que va a tener las facultades de sustituir al Congreso y puede hacer una constitución dándole todos los poderes que quiera Maduro. Porque además, si la oposición justamente no está de acuerdo con este procedimiento, por lo tanto no participa para avalar este ejercicio, pues entonces va a quedar una asamblea monocolor del partido de Maduro, frente a un Congreso mayoritariamente opositor. Ahora puede ser sustituido con un Congreso, una asamblea constituyente de un solo partido, Pepe, del partido de Maduro. Eso me recuerda, sin ser idéntico el caso, al Fujimorazo, en donde al no tener mayoría Fujimori y al tener desencuentros con el Congreso, pues hace una estratagema, es así anticonstitucional, en todo caso, para disolver al Congreso. Se parece, no es idéntico, pero se parece el caso. Tenemos aquí el problema de la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega. Ella dice que en este momento está frente a una ambición dictatorial el gobierno del presidente Maduro y al desconocer a la Asamblea Constituyente, desconoce a la Asamblea Constituyente elegida durante esta jornada, digo, por demás violenta. Dice que ella desconoce el origen, el proceso y el presunto resultado de la constituyente presidencial que califica de inmoral. Estamos frente a una ambición dictatorial. Esto dijo Luisa Ortega, la fiscal general de Venezuela, en franca confrontación con el presidente. Así es un personaje que ha tenido la autonomía respecto del gobierno, es parte del gobierno, pero ha tenido la autonomía para decir, oigan, todo esto que está haciendo el presidente Maduro está mal, va en contra del espíritu democrático. En el caso de cuando se quiso disolver a la Asamblea, dijo, esto es anticonstitucional, también lo dijo ella, Luisa Ortega. Bueno, la Asamblea Constituyente la puede destituir,
y probablemente va a destituir. A la fiscal general, a la procuradora autónoma. Así es. Probablemente esta asamblea la quite ya formalmente, porque tiene todas estas facultades esa asamblea. Frente a todo esto, ¿qué puede hacer el mundo amante de la democracia? Te hago la pregunta con toda intención. Una decena de países de América Latina, ya dije cuáles: Panamá, Costa Rica, Guatemala, Colombia, Perú, México, Brasil también, Argentina, levantaron la voz para censurar, pues, este acto de autoritarismo. Ha habido un debate de si México, que tiene consagrados sus principios de política exterior en el artículo 89 de la Constitución, debe de pasar por alto estos principios a todas luces anacrónicos, pero que ahí están plasmados, y convertirse en la mano del gato que saca las castañas del fuego a nombre de Donald Trump. Sí. Te hago la pregunta porque hoy, por ejemplo, Parametría, que dirige Paco Abundis, hace un sondeo con días previos, se hizo este sondeo a lo que sucedió ayer, y respecto a la pregunta de si México debe de intervenir en la situación de lo que está pasando en Venezuela, pues el 60% dijo que México no debería intervenir, ¿no? Sí, es un debate complicado porque se confronta, digamos, la soberanía de los países y de los gobiernos, que a partir de eso está el principio ese famoso de la no intervención. Ajá. Pero por otro lado están los derechos civiles de la propia población de los diferentes países. Entonces yo creo que México debería actuar, pero siempre dentro de los organismos internacionales a los que pertenece. La OEA o la ONU en algún caso, etcétera, y no por motu propio, porque dentro de un contexto de organismos internacionales, pues están basados en tratados que la propia Venezuela firmó, como es la Carta de Colombia de Derechos Democráticos de los Países Latinoamericanos. Entonces ya es un contexto distinto que simplemente, y yo no recomendaría que el gobierno, por ejemplo, una cosa es que opines y digas, no podemos avalar eso, estamos en contra, nos parece que está violándose los derechos elementales de la democracia, etcétera. Y otra cosa es que intervengas con sanciones. Exacto. Estados Unidos te pide como aliado que intervengas con sanciones financieras a quienes en este momento están propiciando este régimen. Sí. Y México dice, vamos a intervenir. Yo creo que yo pienso que eso tendría que ser más pensado, que no lo haría yo. Sí decir, dentro de la OEA no nos parece, no aceptamos, creo que son cerca de 90 países de todo el mundo, mencionaste a los de América Latina, pero creo que son más de 90 países. Son 94 países. Exacto, que están desconociendo esto, ¿no? Entonces es un contexto internacional de decir, oye, sí tenemos derecho a opinar, porque además hay un poco la idea de que siempre durante todos estos años se mantuvo el principio de no intervención, que ok, yo lo entiendo como no intervenir directamente en un país, digamos militarmente o en otras formas, económicamente habría que discutirlo, pero recordemos que México de pronto desconocía al franquismo, recordemos que desconoció al régimen de Pinochet, recordemos que incluso hubo un tipo de participación, no militar, pero sí diplomática, en Centroamérica, en contra de Sandino y en favor luego de las fuerzas de Salvador, con Contador y todo eso. Entonces, no es tan exacto que no hubiera algún tipo de participación. Incluso México también, nada más que del otro lado, no desconoció al gobierno de Cuba en su momento. Entonces también ahí era una forma de intervención, nada más que ahí avalando, que él no aceptó que fuera excluida Cuba de la OEA, digamos, y no desconoció su gobierno. Así es. Entonces, bueno, pues sí se vale opinar, porque parte de la evolución del sistema internacional es, oigan, cuando veamos que hay claros abusos en contra de la población de un país, nos vamos a quedar todos ajenos por el principio de no intervención. En lo del apartheid, México también intervino, es decir, con sus opiniones, con sus posiciones diplomáticas, en contra de la discriminación que había ahí en Sudáfrica. Entonces, yo sí creo que la evolución internacional permite y avala el hecho de que pueda haber intervención incluso. Pero eso ya no es intervención. No, Eso son es posiciones diplomáticas. Es una posición diplomática. Así es. Pero ya prestarse para sancionar financieramente, como lo pide Estados Unidos, sí, al régimen de Venezuela, sí, eso ya escala, digamos. Sí, en esa parte yo tengo más reservas. En lo de opinar y en lo de decir, no avalamos este ejercicio, yo creo que se vale dentro del contexto internacional, pero ya entrar directamente a las sanciones económicas para el caso de México y sobre todo que viene Estados Unidos y se te puede vincular como subordinado del gobierno de Trump, yo ahí tendría más cuidado hasta por razones diplomáticas y de política interna también, yo ahí sí no le entraría, pero decir dentro del contexto de la OEA,
este ejercicio no es legítimo, se está afectando el derecho de muchos ciudadanos venezolanos, se está pasando por alto principios elementales de la democracia, creo que ese sí se vale. Y que lo ha hecho México a lo largo de muchos casos. Gracias, José Antonio. Pepe. Gracias, buenas noches. El doctor José Antonio Crespo, analista político.